El dinero que utilizamos hoy en día se denomina dinero fiat. Es dinero por decreto, es decir, existe una ley impuesta por el gobierno que obliga a todos a aceptarlo como medio para comerciar. Durante toda la historia de la humanidad, los objetos que se utilizaron como dinero llegaron a emplearse por méritos propios. Tenían unas propiedades que les permitían actuar como dinero. A lo largo de los años fueron compitiendo entre ellos y el que mejores cualidades reunía era aceptado por la mayoría. De esta manera evolutiva se llegó al oro como mejor forma de dinero. El oro se lo había ganado. Tiene muy buenas propiedades. Ahora no. El dinero fiat se ha saltado dicha competición. Para que lo entiendas mejor, un cirujano tiene que pasar 6 años de medicina, una oposición, 4 o 5 años de especialidad y algunos otros de subespecialidad. Ha pasado una competición. Ese te puede operar bien. Imagina que un político le da a un señor que pasa por la calle un título de cirujano porque sí. ¿Te pondrías en sus manos? ¿A que no? Pues el dinero fiat es este. No se ha ganado su posición, se la han regalado. Y las consecuencias para la economía son similares a las que tendrías si eres operado por el segundo médico. Desastrosas. El dinero fiat no es dinero realmente. El dinero tiene unas propiedades que le dan su valor. Por lo tanto, a partir de ahora me referiré al dinero que conoces o a lo que tú llamas dinero como divisa. El principal problema es que la mayoría de las personas creen que las divisas son dinero. Trabajan duro por ellas y las ahorran pensando que están atesorando algo valioso. Pero no se puede estar más equivocado. Las divisas no valen nada. A lo largo de la historia de la humanidad, ninguna divisa ha sobrevivido. Tarde o temprano, todas acaban regresando a su valor original, cero. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Fue la pregunta que me hice cuando empecé a darme cuenta de la situación. La respuesta es que los cambios han sido tan lentos que apenas han sido percibidos por la población. Te los voy a resumir. La época entre 1850 y 1913 la podemos denominar patrón oro. Por aquel entonces, los billetes de $20 representaban $20 de oro que podían ser retirados en cualquier momento en el banco. El billete era un simple recibo que se podía intercambiar por idéntico valor en oro. Dichos años fueron donde se produjo el mayor desarrollo de la historia de la humanidad, los mayores inventos y mejor desarrollo de la calidad de vida de las personas. De hecho, la mayor parte de la tecnología que usamos hoy en día se inventó en el siglo XIX bajo el patrón oro. En 1913 se crea la Reserva Federal, o Fed, el Banco Central Americano. Y, casualidades de la vida, varios meses después comienza la Primera Guerra Mundial. Para sufragar los gastos de la guerra, se decide bajar la reserva bancaria al 40%. Ahora los billetes de $50 quedan resguardados solamente por un $20 de oro. Es decir, mantienen un 40% del valor real. Como Estados Unidos apenas entra en la Segunda Guerra Mundial hasta el final, acaba recibiendo el oro del resto del mundo, porque era un lugar relativamente seguro para mantener las propiedades valiosas a salvo y como pago por los recursos que les vendía Estados Unidos a los países en combate. Una vez terminada la guerra, Estados Unidos contaba con aproximadamente 2/3 del oro mundial. En 1944 se reúnen representantes de múltiples países en Bretton Woods para desarrollar un sistema de comercio internacional. Y dado que Estados Unidos tenía el oro, Estados Unidos tenía el poder. Así que se estableció el dólar como divisa de reserva mundial. El resto de las divisas mundiales podían ser intercambiados por dólares. Y solo el dólar podía ser intercambiado por oro, a $35 la onza. Es decir, el oro lo tenía Estados Unidos. Los otros países podían usar dólares como reserva, pues en teoría equivalían al oro. Con el paso de los años, muchos países comienzan a solicitar el intercambio de sus dólares por el oro de Estados Unidos. Sin embargo, llega un punto en que Estados Unidos advierte que de seguir así se quedarían sin reservas de oro. Por ello, el 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon realiza un comunicado diciendo que interrumpe temporalmente la convertibilidad del dólar al oro. Imagina que tienes el oro guardado en una caja fuerte de un banco y te dan un recibo en un papel que lo demuestra. Y de repente un día te dicen, puedes quedarte con el papelito, ya no lo puedes intercambiar por tu oro. Ese me lo quedo yo. Acabas de conocer el mayor robo de la historia.
Desde ese día, lo que usamos como dinero dejó de tener respaldo. No hay nada de valor detrás de las divisas. Todos los países tienen el poder de crear tantas unidades como quieran. El dinero dejó de ser dinero. Llegados a este punto, te puedes preguntar, ¿y cómo se crea la divisa fiat? Pues todo comienza cuando algún político dice, vota por mí y me aseguraré de que mi gobierno te provea de más cosas que mi oponente. Para poder pagar dichas promesas, los políticos pueden recaudar impuestos, pero eso no le gusta a los votantes, o puede pedir dinero prestado. Eso le da igual a los votantes porque no saben lo que está pasando. Para pedir un dinero prestado se crean bonos. Un bono no es más que una promesa de ya te pagaré. Es un pedazo de papel con unos números impresos en el que dice, préstame $1.000.000.000 y te prometo pagar en un periodo de 10 años ese $1.000.000.000 más intereses. El Estado pone los bonos en venta. Los bancos compran esos bonos. Luego los bancos se los venden al Banco Central. Para pagar esos bonos, el Banco Central escribe un cheque vale por $1.000.000.000. Este debería ser inválido porque son elaborados en una cuenta que no tiene nada, literalmente ni un céntimo. El Banco Central entrega esos cheques a los bancos y en este punto la divisa se ha creado. Lo que realmente está pasando es que el Banco Central y el Estado están intercambiando pagarés, utilizando los bancos como intermediarios y abracadabra. La divisa es creada por arte de magia. Este proceso se repite una y otra vez, enriqueciendo a los bancos y endeudando al público, porque los bonos del Estado son nuestra deuda nacional. Esos pagarés tienen que ser pagados por ti y por mí y nuestros descendientes a través de futuros impuestos. Por lo tanto, cuando un Estado emite un bono, este roba prosperidad de nuestro futuro para que así pueda gastarla hoy. Ojo a las palabras del presidente del Banco de Inglaterra, quien dijo: el sistema bancario moderno produce dinero de la nada. El proceso es quizás el más sorprendente de todos los trucos de prestidigitación jamás inventado. Pues eso, pura magia. Como hemos visto, existen dos formas de crear divisa. La crean los bancos centrales de la nada gracias a los bonos o la crean los bancos comerciales de la nada con préstamos bancarios gracias a la reserva fraccional. Si te fijas, los bancos centrales prestan dinero a los estados y los bancos comerciales prestan dinero a las personas. Fíjate bien, todos son préstamos. Si tu gobierno pide un préstamo de 100 millones, el Banco Central crea de la nada esos 100 millones a cambio de que se los devuelvan con unos intereses. Esos intereses lo pagamos todos con nuestros impuestos. Si tú pides un préstamo de 100 euros, el banco crea de la nada esos 100 euros y los deposita en tu cuenta a cambio de que se los devuelvas con unos intereses. Esos intereses los pagas tú con tu trabajo. Vamos a ver cómo serían las cuentas si pides un préstamo. Banco ha prestado 100. Total menos 100. Tu cuenta, préstamo del banco. Total más 100. Una vez que devuelvas los 100 euros al banco, las cuentas se anulan. El banco ha recuperado el préstamo. Total menos 100 más 100 igual a 0. Tu cuenta, has pagado el préstamo. Total más 100 menos 100 igual a 0. La cruda realidad es que el dinero no existe. Solo existen deudas. Por un lado es el acto de pedir prestado lo que hace que el dinero se cree y entre en circulación. Por otro lado es el acto de pagar la deuda lo que hace que el dinero desaparezca. En resumen, cada euro, dólar, libra o peso existe únicamente porque alguien lo solicitó prestado. Probablemente no haya sido tú, pero alguien más lo hizo. Lo que tú llamas dinero es en realidad un préstamo que otro pidió y aún no ha pagado y te lo ha colado a ti. Realmente no usamos dinero, usamos deuda. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo cotidiano. Imagina que quieres comprarte un ordenador y pides un préstamo de 100 euros. El banco crea de la nada esa deuda y te la da a ti. Tú usas esa deuda y se la pasas al vendedor del ordenador, quien coge tu deuda y te da el ordenador. Ese vendedor quiere comprarse unos zapatos. Coge tu deuda y se la da al vendedor de los zapatos, que la recibe y le entrega los zapatos. Y ese vendedor de zapatos quiere comer en un restaurante. Y coge tu deuda y se la da al restaurante. Y así se pasa tu deuda de mano en mano y realmente usamos la deuda de alguien, aunque no sepamos quién es, para intercambiar bienes. No usamos dinero, por mucho que uses la palabra dinero para referirte a deuda.
Para rematarlo, cada billete del mundo está generando intereses todos los días para los banqueros que los crearon de la nada. Los afortunados que pueden crear divisas ponen la imprenta a funcionar y celebran con champán y caviar la asombrosa ignorancia en la que vive sumida la humanidad. Y para rematarlo, vamos a añadir una cosa más. Cuando solicitamos un préstamo, tenemos que devolverlo, pero con intereses. Pero, ¿de dónde sale el dinero para pagar los intereses del banco? Pues hay que pedir otro préstamo para pagar los intereses. La deuda de las divisas fiat es un círculo vicioso interminable que conduce a más y más deuda. Esta es la razón por la que la deuda pública de todos los países continúa expandiéndose sin parar. La deuda no se puede pagar. Es matemáticamente imposible. Cuanto más pidamos prestado, más tenemos que pedir prestado solo para pagar intereses. No solo no podrá pagarse, sino que está condenada a expandirse continuamente, hasta que la burbuja de la deuda, la mayor de la historia de la humanidad, explote. Por eso es importante que entiendas Bitcoin.